Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Bueno, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Comenzando con los temas de dorso, hoy vamos a hablar del tema de columna vertebral. Siempre que empezamos con una región, ya sea miembro superior, inferior, pelvis, perineo, abdomen, tórax, en este caso dorso, primero describimos el componente óseo. ¿Cuál es el componente óseo del oso? Pues la columna vertebral. A la columna vertebral, que como dato un adulto mide 72 a 75 centímetros, se compone de 33 a 34 vértebras, de las cuales están divididas en diferentes regiones. En cervicales, que corresponden a la región del cuello, son 7, torácicas, 12, lumbares 5, el sacro, el cual son 5 vértebras fusionadas, y el coxis, el cual son de 3 a 4 vértebras de igualmente fusionadas. A manera general, hay que observar que la columna vertebral no es una estructura rectilínea, sino que cuenta con curvaturas. Cuenta con dos tipos, las primarias y las secundarias. En el caso de las primarias, estas surgen por el desarrollo embrionario y fetal, de tal manera que en un recién nacido ya se encuentran existentes, y son dos, la curvatura torácica y la curvatura sacra. Estas se le describen que tienen una concavidad hacia anterior y una convexidad hacia posterior. Que digo, pues da la forma del desarrollo embrionario. Que recuerda que pues esta sería la forma que tendría el embrión. En el caso de las curvaturas secundarias, estas se forman con el desarrollo del ser humano, y son dos, la cervical y la lumbar. En el caso de la cervical, esta corresponde con que el niño ya pueda mantener la cabeza, de tal manera que se desarrolla entre el tercer y cuarto mes. En el caso de la curvatura lumbar, esta se desarrolla cuando el niño lleva tiempo caminando, alrededor de los 2 años. Y ambas curvaturas se le describen que tienen una convexidad hacia anterior y una concavidad hacia posterior. Yendo con los componentes de una vértebra típica, que es pues, la estructura principal de la columna vertebral, son dos. Un cuerpo vertebral que se encuentra hacia anterior, el cual es el que sostiene todo el peso y está articulado superior e inferior con los discos intervertebrales, y un arco vertebral hacia posterior. Yendo en una vista superior para describir cada uno de estos, se va a poner acá anterior, posterior. Primero con el cuerpo vertebral, vemos que en sus bordes cuenta con unas estructuras lisas. Estas estructuras corresponden a las epífisis anulares. Las epífisis anulares promovían, vaya, ya había cartílago que promovía que el cuerpo vertebral pudiera crecer en su eje longitudinal, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Simplemente decirlo, pues le permitían crecer en altura. Mientras que en el centro vemos cómo es que hay una excavación que es irregular. Esta excavación se le conoce como el centrum. El centrum es un remanente del centro de osificación primario del cuerpo vertebral. Yendo a describir, el arco vertebral tiene dos componentes principales. El primero son los pedículos, los cuales están unidos con las láminas. En la unión de los pedículos con las láminas tenemos a las apófisis transversas, y en la unión de ambas láminas tenemos la apófisis espinosa. Tenemos estructuras que se forman a partir de la articulación de dos vértebras, y entre ellas es el agujero intervertebral, también conocido como el agujero de conjunción. Este agujero lo que permite es la salida del nervio espinal o nervio raquídeo. Ahora viendo cada región de la columna vertebral, ahora hay que ver sus características específicas por región y en su caso estudiar si hay alguna individualidad, ya que en cada región tenemos tanto vértebras típicas como atípicas. Empezando con las vértebras cervicales, se caracterizan por un cuerpo vertebral corto, el cual es más ancho que largo y cuya altura es corta. Observamos cómo es que las apófisis transversas se encuentran laterales al cuerpo vertebral. Cada apófisis transversa está compuesta por un tubérculo posterior
y un tubérculo anterior. Estos tubérculos se encuentran unidos por un proceso constotransverso, de tal manera que la forma que tienen estas apófisis se les describe como si fueran acanaladas. Posterior y lateral al cuerpo vertebral tenemos los pedículos, los cuales son cortos y dirigen hacia la carilla articular de las vértebras cervicales. Esta carilla articular se describe que tiene una angulación de 45 grados, siendo que la carilla superior tiene una dirección hacia arriba y hacia atrás, para que la carilla inferior de la vértebra superior, la cual tiene una dirección hacia abajo y hacia anterior, se puedan articular, siendo oblicuas. Entonces, la carilla superior hacia arriba y hacia atrás, y la carilla inferior de la vértebra superior tiene una vista inferior y anterior. En la unión de las láminas de las vértebras cervicales rematan en una apófisis espinosa, la cual en su terminación se le describe como si fuera corta y bífida. En la unión de los pedículos junto a las láminas tenemos el conducto raquídeo. Este conducto se le describe con una forma triangular, con su base hacia anterior. En esta, que es una vista anterior, observamos los cuerpos vertebrales con las apófisis transversas. Vean cómo se ven acanaladas. Observamos los pedículos y los procesos articulares. Y a su vez observen cómo es que en los cuerpos vertebrales, en su cara superior, tienen una ligera cuña. Esta cuña o proceso unciforme permite generar un tipo de articulación específico de las vértebras cervicales. Esta articulación uncovertebral permite generar un refuerzo. Esta articulación también se le conoce como la articulación de Luschka. Ahora vimos las características de una vértebra cervical típica, que las típicas son C3, C4, 5 y 6. Las atípicas es el C1, conocido como el atlas, C2 o axis, y C7, conocido como la vértebra prominente. Cabe aclarar que C6 se caracteriza por tener el tubérculo carotidio, o también conocido como el tubérculo de Chasseñat. Este tubérculo no es más que un agrandamiento del tubérculo anterior de la vértebra de C6 y se caracteriza porque en su paso la arteria carótida puede ser comprimida en este punto. Yendo con las vértebras atípicas cervicales, primero tenemos el atlas. Lo que nos llama la atención primero que nada es que el atlas no cuenta con un cuerpo vertebral, cuenta con un arco anterior y un arco posterior. En cada uno de estos arcos tenemos un tubérculo anterior y un tubérculo posterior que funge como apófisis espinosa en el caso del arco posterior. El atlas cuenta con dos masas laterales. Esas masas laterales cuentan con carillas articulares superiores e inferiores. En el caso de las carillas articulares superiores, que es en esta vista, se articulan con los cóndilos occipitales, haciendo que sostengan, digamos, la cabeza. Que Atlas, pues, tiene esta referencia que es este personaje mítico que sostenía el mundo con sus hombros. En el caso de la articulación atlanto-occipital, es de tipo bicondilia. En el caso de las carillas inferiores, artrodia. En el arco anterior del Atlas, cuenta con una carilla articular en su cara posterior. Esta carilla articular está hecho para articularse con la carilla de la apófisis odontoides del axis, siendo una articulación de tipo en pivote. Es una vista inferior en la cual vemos que tenemos los procesos articulares inferiores para también articularse con el axis y que también cuenta con sus procesos transversos en los cuales tienen el foramen transverso para el paso de la arteria vertebral. Que dicho sea de paso, tenemos un contenido que es la arteria vertebral, la vena vertebral y un pequeño ramo simpático, el cual es el nervio vertebral de François Frank. Este contenido pasa a través de todos los agujeros transversos, con excepción de la vértebra de C7, la cual sí cuenta con foramen transverso, sin embargo el contenido no lo atraviesa.
Ahora yendo con el axis, lo primero que llama la atención es la presencia de la apófisis odontoides. Esta apófisis es la que se articula con la carilla que está presente en la cara posterior del arco anterior del atlas, formando la articulación atlantoaxial. Aquí es de una vista posterior. Observamos de igual manera las carillas articulares del axis junto con las inferiores. Y lo que llama la atención es que en el caso del axis, la apófisis transversa no se encuentra separada, sí se encuentra canalada, pero este proceso con su transverso que mencionamos se encuentra totalmente fusionado. A su vez, la apófisis espinosa se encuentra ligeramente más robusta que con respecto con las vértebras cervicales convencionales. En la apófisis odontoides, también en su cara posterior tiene una segunda carilla. La carilla anterior sirve para articularse con el atlas, formando la articulación atlantoaxial. Sin embargo, la carilla posterior de la apófisis odontoides, que es la que estamos viendo aquí, es para la inserción del ligamento transverso. Ahora, con la vértebra prominente, lo que llama la atención es que su apófisis espinosa se encuentra alargada, de tal manera que ésta se asemeja más a la apófisis espinosa de una vértebra torácica más que la de una vértebra cervical. Entonces, es la apófisis prominente, que únicamente es la apófisis espinosa de C7. Ahora pasando con las vértebras dorsales o torácicas. Algo que algunos describen es que su cuerpo vertebral tiene como si fuera una forma de corazón. Su conducto raquídeo es de forma circular. Llama la atención que en el cuerpo vertebral hay que observar cómo es que tenemos estas hemicarillas. En una vértebra torácica típica, los cuerpos vertebrales cuentan con una hemicarilla superior y una inferior para articularse con las costillas. En el caso de una vértebra torácica típica, en la carilla superior se articula con su costilla correspondiente y la hemicarilla inferior sirve para continuar o encapsular completamente a la costilla inferior, de tal manera que cada costilla se encuentra articulada con la hemicarilla superior de la vértebra inferior. O sea que si esta, digamos, este 7, esta es la hemicarilla para la costilla 7 y esta hemicarilla inferior es para la costilla 8. Que en el proceso transverso también tenemos una carilla. Esta carilla en el proceso transverso nos sirve para que se articule también el tubérculo de la costilla. Entonces, digamos, si aquí tenemos la hemicarilla superior de la vértebra inferior para que se articule la costilla 7, aquí se articula el tubérculo de la costilla 7. El proceso espinoso es alargado y tiene una forma oblicua. Ahora, en cuanto a los procesos articulares, no es tan complicado. Estos tienen una orientación casi como si fueran verticales. Sin embargo, lo único que cambia es la orientación. En el caso de los superiores, estos tienen una orientación hacia arriba, hacia afuera, o sea, hacia lateral. Miren cómo es que estos están viendo hacia el exterior y hacia atrás. Mientras tanto, las carillas articulares, o más bien los procesos articulares inferiores, tienen sus carillas orientadas hacia adelante, o sea, hacia anterior, hacia medial, o sea, hacia adentro, y hacia anterior. Repito, carillas articulares superiores de una vértebra torácica, verticales, hacia arriba, o sea, superior, hacia afuera lateral y hacia atrás posterior, mientras que las carillas articulares inferiores de una vértebra torácica miran hacia adentro, o sea, medial, hacia anterior y hacia inferior. Ahora yendo con las vértebras torácicas atípicas, yo les digo que tenemos tres tipos, realmente son cuatro, pero las últimas dos comparten características. Ya dijimos que cada vértebra torácica tiene en su cuerpo una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior. En las apófisis transversas tiene una carilla completa para el tubérculo de la costilla. El truco aquí es irle restando según vamos bajando con las vértebras torácicas atípicas. Las vértebras torácicas atípicas son cuatro: T1, T10, T12 y T11. Pero estas dos T12 y T11 comparten características, entonces yo les cuento como si nada más pues fueran no una misma, pero pues son lo mismo. En el caso de T1, observamos que tenemos una carilla completa para la primera costilla.
A su vez como una hemicarilla inferior para completar el espacio correspondiente a la segunda costilla. Bajamos, ahora estamos en T10. Tenemos todavía la carilla completa, pero ahora ¿qué es lo que le falta? La hemicarilla. También, tanto T1 como T10 todavía tienen la carilla en la apófisis transversa. Entonces, T1, hemicarilla completa, hemicarilla inferior y carilla en la apófisis transversa. Bajamos a T10, ya no tenemos la hemicarilla inferior, solo tenemos la carilla completa y la carilla en la apófisis transversa. Vámonos con T11 y T12. Aquí todavía tenemos la carilla completa para la costilla. Sin embargo, ya no tenemos ni la hemicarilla inferior, ni en T11 ni en T12, ni la carilla costal en la apófisis transversa. Únicamente tenemos una sola carilla para la costilla en el cuerpo vertebral. Entonces, carilla costal completa, más hemicarilla, más carilla transversa. T10 tenemos carilla costal completa, más carilla transversa. Y en T11 y en T12 solamente tenemos la carilla completa para la costilla. Ya no tenemos la carilla en la apófisis transversa para el tubérculo costal. Vámonos con los últimos tipos de vértebra, que son las lumbares, las sacras y las coxígeas. En el caso de las lumbares, lo primero que llama la atención es que el cuerpo vertebral ya es demasiado grande. Observen cómo es que su eje transverso es mayor a su eje sagital. Las vértebras lumbares se caracterizan por este gran tamaño para poder soportar todo el peso y las fuerzas de carga. Su conducto raquídeo es triangular. En el caso de las apófisis transversas, observen cómo es que se encuentran alargadas en dirección horizontal, e incluso algunos libros los llaman como las apófisis costales. La apófisis espinosa, desde una vista lateral, se caracteriza por ser robusta y corta. Y la apófisis articular, observen cómo es que cuenta con estos procesos que se los conocen como los procesos mamilares. A su vez, algunos autores consideran que las apófisis transversas de las vértebras lumbares cuentan con tubérculos accesorios. Estas direcciones que tienen los procesos tanto espinosos como transversos, e incluso los accesorios que se encuentran en las vértebras lumbares, tienen como objetivo servir como un punto de anclaje para todos los músculos que están jalando la columna vertebral de tal manera que éste se permanezca por defecto erguida. Hay que recordar que pues en la evolución pasamos de ser cuadrúpedos a su defecto bípedos. Entonces, al nosotros mantener la postura, esto le cuesta más a los músculos, entonces tienen un mayor refuerzo para poder anclarse a las vértebras. Yéndonos con el sacro, son 5 vértebras fusionadas. En el caso de la primera vértebra, o S1, lo que llama la atención es el promontorio sacro. Desde una vista anterior, vemos cómo es que en su borde anterior el sacro cuenta con el promontorio, el cual es un abultamiento que se dirige hacia arriba. En cuanto a su cara anterior, el sacro es liso para alojar a todos los órganos pélvicos, mientras que en la cara posterior lo que llama la atención es que es irregular. Esto es porque cuenta con dos crestas. Tenemos la cresta sacra lateral y la cresta sacra media. En el caso de la cresta sacra media, esta corresponde a la fusión de los procesos espinosos. Y en el caso de la cresta sacra lateral, es el correspondiente a las apófisis transversas. En el caso de la cresta sacra media, esta se dirige inferior en su eje longitudinal y remata con el hiato del sacro. El sacro cuenta con dos carillas articulares laterales, las cuales están destinadas a articularse con el hueso coxal. Desde una vista anterior se pueden apreciar perfectamente los agujeros sacros. Contamos con agujeros sacros anteriores y posteriores. Esto para la salida de los ramos anteriores y posteriores de los nervios espinales, como el foramen intervertebral que dirige hacia los agujeros sacros que ya vimos ahorita. Describiendo el coxis, este cuenta con dos astas, los cuales son correspondientes a los procesos articulares, a su vez como con una base. Desde una vista posterior a la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra coxígea.